La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí. Por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Muy bien.
Pues continuando con nuestra serie Elige lo mejor, ¿sabes? Porque siempre que cada uno de nosotros nos ponemos a pensar cada día de nuestras vidas cómo es que desarrollamos y ocupamos ese tiempo que Dios nos da, nos damos cuenta que todos elegimos. Cada uno de nosotros tiene el poder de elegir, y a veces elegimos para bien y a veces elegimos para mal. Por esa razón, en esta serie de predicaciones que tienen que ver con las 9 virtudes o 9 cualidades que el Espíritu Santo nos da como su fruto, son de verdad cualidades que debemos de entender a profundidad, como lo que vas a ver el día de hoy. Así que hoy tocaremos uno de los atributos que muchos de nosotros anhelamos tener, y ese atributo es la paciencia. Y para poder entender lo que es la paciencia y cómo se aplica, comencemos mirando su definición. Mira, ahí está. La definición de paciencia tiene 2 acepciones. Recuerda que la Biblia se divide en 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tiempo de la ley, tiempo de la gracia. Así que en el Antiguo Testamento tiene una acepción diferente a la del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, paciencia viene del griego, dice ahí en la pantalla, hupomone, que quiere decir, escucha con atención, resistencia o aguante alegre o esperanzado. Resistencia o aguante alegre esperanzado. Pero en el Antiguo Testamento tenía otra acepción completamente diferente. Viene de la palabra kavá, que quiere decir atar, ligar, aguardar resignadamente, confiar y esperar. Ahora, la palabra hupomone, aguante, alegría, te voy a dar un ejemplo para ver si tú lo puedes entender. Es como la madre, ¿verdad?, que está ahí con su hijo, de esos hijos que están desarmando el mundo, de esos hijos malcriados, de esos hijos que pegan gritos de 200 decibeles, en donde los vecinos, ¿verdad?, se angustian por lo que está pasando ahí, llaman a la policía, llaman a los bomberos, ¿verdad?, para ver qué es lo que está pasando, pero la madre, como la puedes ver ahí, está tranquila. Hay algo, ¿verdad?, que hace que esa madre tenga esa paciencia de la que habla el Nuevo Testamento, hupomone. En ese momento en el cual esta madre, ¿verdad?, puede soportar ese momento en el cual los vecinos están llamando a la policía para que el hijo se calle, está destruyendo su casa, está destruyendo todo, pero la madre solo le dice, papito, papito, por favor, cálmate. Y cuando los vecinos le dicen, señora, controle a su hijo, ay, ya se le va a pasar, es que a lo mejor tiene calentura o a lo mejor tiene sueño, ¿no? Y todo mundo desesperado, y la mamá con una paciencia que verdaderamente a veces los que estamos por fuera no logramos entender. Por eso la definición es un aguante alegre y esperanzado. Hay un amor de madre por su hijo. En cambio, la palabra kavá, sí, podemos ver nuevamente a otra madre, ¿verdad?, pero en este caso desesperada. Hay una gran diferencia entre la primera y la segunda. La segunda paciencia es poder soportar algo que para ella es insoportable y que hace su marido, por ejemplo, cuando mastica la comida haciendo mucho ruido, o cuando ronca cuando está viendo la televisión, o cuando deja todas las cosas desordenadas, o cuando va de un lugar al otro arrastrando las chanclas o las pantuflas. ¿Y qué dice la mujer? ¡Ay, me vuelve loca ese sonido! ¿Cómo puede roncar de esa manera? Es que me dan ganas de ahorcarlo. Qué diferencia, ¿no? Papito, tranquilo, denle oportunidad, pronto se le va a pasar, ¿no? Esos son los 2 tipos de paciencia que quiero que tú entiendas.
Pero ahora, no nada más hablando de la mujer, déjeme hablar de los papás. Por ejemplo, un papá, aquí estamos en la paciencia Hupomone, la del Nuevo Testamento, en donde hay un aguante alegre. ¿Qué pasa? Es el papá, ¿verdad?, que se sienta con su hija y la hija comienza a peinarlo, comienza a pintarle los ojos, las uñas, y el papá no dice nada. Ahí está tranquilo. Y es algo que supuestamente pues no le gusta, bueno, eso creo yo, ¿no? Pero vean todo lo que le hace. Le pone sus moñitos, lo maquilla y él no dice nada. Hay una espera alegre. Está soportando lo que la niña le hace. La paciencia del Nuevo Testamento. Una paciencia alegre. Pero ¿qué pasa con este mismo marido, verdad? Cuando se juntan la suegra y la esposa. Y la suegra dice que tiene que decirle un par de cosas que quiere aclarar con él. Y a lo mejor el diálogo podría durar 2 o 3 minutos, pero el hombre está desesperado y enojado. A lo mejor con la niña pudo haber pasado 2 horas, pero aquí en esta paciencia Cabá es una paciencia resignada, una espera resignada. La primera es alegre, la segunda es resignada. Y esa es la gran diferencia entre las dos paciencias que quiero que tú entiendas el día de hoy para saber cuál de esas dos tú tienes. Así que tanto el término del Antiguo Testamento como el del Nuevo Testamento nos puede decir y nos define la paciencia como la capacidad de soportar. Pero la diferencia en el Antiguo Testamento es que esa capacidad de soportar con resignación se llama religiosidad. ¿Por qué? Porque te quiero decir que el sufrimiento en sí no tiene mérito. Hay esa persona, ¿verdad?, esa madre que está queriendo ahorcar a su marido por el ruido que hace o por la manera, las actitudes que él tiene o la forma como come o la forma como ronca. Pero tenemos que entender algo, hermanos, el único sufrimiento que tuvo mérito fue el del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él sufrió con inocencia. Él no hizo absolutamente nada. Lo único que hizo fue darse a sí mismo por ti y por mí. Por eso es que el castigo de nuestros pecados fueron sobre Él y por sus llagas tú y yo fuimos sanados. Él no debía nada. Todos los demás sufrimientos son porque algo debemos. Simplemente lo único que estamos haciendo tú y yo es que estamos abonando a la deuda. Así que entonces, ¿qué mérito tiene ese sufrimiento? Ninguno. Solamente el logro justifica el sufrimiento y esa es la gran diferencia. Acompáñame a Hebreos 12:2. Si alguien necesita una Biblia, se la podemos prestar. Si alguien no trajo Biblia, le podemos prestar. Levante su mano y le prestamos con todo gusto una Biblia. Muy bien. Hebreos 12:2. ¿Ya lo tienes? Hebreos 12:2. Y es un pasaje que también toqué el día de ayer, ahora más corto. Dice así esta hermosa palabra. Escucha con mucha atención. Dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió. Gozo y sufrimiento. Para él, queridos hermanos, fue a la cruz con gozo, por amor a ti y a mí. Porque dice aquí que menospreció el oprobio, la burla, todo lo que al Señor Jesucristo le hicieron, lo escupieron, le mecearon la barba, lo latigaron, lo crucificaron. Y dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese fue un sufrimiento que tenía un propósito bien definido. Ese sufrimiento tenía una justificación. Pero la religiosidad en el Antiguo Testamento le da mérito al sufrimiento.
Y muchos creen que el sufrimiento tiene mérito, como por ejemplo las personas que ayunan largamente, como los fariseos que ayunaban y después hasta se maquillaban para verse que estaban ayunando y querían que todo el mundo supiera que estaban ayunando. O la otra, que algunos de nosotros tal vez en nuestra infancia pudimos ver: irse de rodillas en la Basílica de Guadalupe, algunos desde la mera entrada hasta la parte de adelante, en donde te quiero decir, sí, mi mamá lo hizo una vez. Yo recuerdo perfectamente que le poníamos cobijas ahí para que fuera yendo de rodillas. ¿Por qué? Porque a veces pensaban, ¿verdad?, que el sufrimiento tenía mérito y te lo ponían como penitencia. Había una confesión de pecados a una persona y esa persona te ponía una penitencia. Y en muchos de los casos a mí me tocó ver infinidad de personas que hacían eso. Y algunas personas hasta las rodillas sangrando, pensando que eso tenía mérito. De ahí es de donde surge la penitencia. Por eso también debemos entender la otra interpretación de paciencia. ¿Sí? Cada uno de nosotros, ¿verdad?, conocemos y sabemos que tenemos que ser pacientes, pero no todos lo son, porque la paciencia es un fruto que tiene que comenzar como una semilla que tú siembras en la tierra y comienzas a regarla, y tienes que esperar hasta que ese fruto se comience a dar. Pero te quiero dar otra definición interesante de lo que es la paciencia. Y esta me gustó muchísimo de cómo lo pude redondear con la palabra de Dios: paz y ciencia. Dos palabras, ¿sí?, que son muy importantes poder entender. Primero, la paz. Esa paz que te va a dar tranquilidad, ¿sí? Esa paz que te va a ayudar a poder entender que a pesar de las tormentas hay paz en tu corazón, porque tú tienes un conocimiento. Ese es el punto importante. Yo no sé si tú recuerdes, no sé si todavía lo sigan haciendo, pero anteriormente yo recuerdo cuando a veces escuchaba la radio, pues resulta que había gente que hacía tremendas bromas a un familiar y la familia y los amigos se ponían de acuerdo para hacerle una broma, y a veces decían que habían secuestrado a un hermano, a la mamá o al papá, y todos se ponían de acuerdo. ¿Y qué pasaba? Eran bromas sumamente pesadas, en donde yo no entiendo cómo alguna persona no pudo infartarse con ese tipo de bromas. ¿Qué pasaba? Todos estaban tranquilos, menos el que no sabía que era una broma. ¿Por qué? Porque los que estaban tranquilos les daba paz el conocimiento que ellos tenían. Pero el que no sabía de ese conocimiento estaba sumamente angustiado. Eso es lo que yo quiero transmitirte a ti acerca de esta definición de paz y ciencia. Acompáñame a 2 Corintios 7:1. Vamos a ver unos pasajes que nos van a ayudar a poder entender más profundamente lo que les estoy diciendo. 2 Corintios 7:1. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Fíjate bien lo que dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios está diciendo? Tenemos promesas que tú y yo, querido hermano, conocemos. Se dice que en la Biblia hay más de 8,000 promesas. La pregunta es si tú las conoces. Porque esa promesa, según lo que dice la palabra de Dios, te va a limpiar de toda contaminación de carne y de espíritu. Ese es el punto. ¿A quiénes es a los que va a limpiar?
a los que tienen el conocimiento. Al que no conoce, no lo va a saber, ni le va a limpiar. Por esa razón dice que este conocimiento que tú tienes te va a perfeccionar en la santidad y en el temor de Dios. Santidad y temor de Dios. Ahora acompáñame a Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. ¿Ya lo tienes? Hebreos 10:23. Dice así su palabra: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esta parte también nos ayuda a poder entender que tú no vas a poder estar firme si tú no crees las promesas que Dios te ha dado. Por eso dice firme y sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué espero yo? Mi esperanza es que cada una de las promesas que están escritas en la Biblia se van a cumplir al pie de la letra, porque conozco quién las está prometiendo. Y esas promesas se van a cumplir en tu vida. Segunda de Corintios 1:20. ¿Por qué te digo que se van a cumplir? Porque la misma palabra lo afirma. No es algo que yo me imagino o creo. La palabra lo afirma y es la palabra de Dios. Dice segunda de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. El conocimiento te va a dar paz, te va a mantener firme, te va a mantener sin fluctuar, porque Dios es el que promete. Por eso debemos entender paciencia como el fruto del Espíritu Santo, paz y ciencia, conocimiento, porque el conocimiento te da paz. Paz en cualquier circunstancia, porque tengo el conocimiento. Segunda de Pedro 1:5, por favor. Segunda de Pedro 1, del 5 al 7. ¿Ya lo tienes? Dice así la palabra de Dios: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice aquí, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, ¿qué dice? Conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, ¿qué? Paciencia. Si tú ves, empieza con conocimiento y después te va a dar paciencia. Y dice, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal culmina con amor. El conocimiento, hermano, te va a dar paz. La palabra de Dios dice que cada uno de nosotros tenemos que ser pacientes. La pregunta es, ¿qué tan paciente eres tú? Porque tal vez, si tú no habías conocido lo que aquí dice, es por eso que eres impaciente. Y ahora tienes que entender cuál es la paciencia que tú tienes, la del Antiguo Testamento o la del Nuevo Testamento. Si es una paciencia que te da una alegría esperanzada o es una paciencia resignada. Dios quiere que tú tengas la paciencia del Nuevo Testamento. Fíjate lo que dice Santiago 1:3, por favor, acompáñame. Santiago 1:3. Porque además Dios va a seguir insistiendo. Dios quiere que tú tengas el fruto del Espíritu Santo completito, las 9 virtudes. Y esta es una de las importantes. Vimos benignidad, que también, la verdad, puede impactar cualquier vida. Pero esta, dice Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, Dios va a probar tu fe. Tienes que entenderlo. ¿Qué produce? Paciencia.
paciencia. La prueba de tu fe va a producir paciencia. Vas a poder tener paz si tienes el conocimiento. Si no, entonces vas a estar desesperanzado. Es como cuando un alumno va a presentar un examen. Y ese es un examen final en el cual tiene que estudiar muchísimo y se la pasa toda la noche tomando café para poder tratar de estudiar todo lo que le enseñaron en un curso para poder presentar un examen de 1 hora tal vez. Y la persona está preocupada porque no sabe qué va a pasar. Es mucho lo que tiene que estudiar. Pero resulta, como este alumno es tan buen amigo del maestro, entonces el maestro le llama y le dice: estudia este tema, porque de esto es de lo que voy a preguntar mañana. Entonces, ¿qué pasa? Él ya tiene un conocimiento que no tienen los demás alumnos. Llega el otro día y todo el mundo está preocupado y todo el mundo está angustiado, pero él tiene paz, porque tiene un conocimiento que no tienen los demás. Y esa es precisamente la vida del creyente. Nosotros tenemos un conocimiento que no tienen los demás. Por eso en Santiago 5:7 que estábamos ahorita viendo, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ese es el punto que la palabra de Dios nos muestra. Tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor. Y dice cómo es que debemos de tener esa paciencia. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tú y yo tenemos un conocimiento que no tiene la gente. Tú y yo sabemos que el Señor va a venir. Tú y yo sabemos que tenemos que tener paciencia. Pero ese conocimiento que yo tengo a mí me da paz. Pero la persona que no lo tiene no puede tener esa paz que tú y yo sí podemos tener. Necesitas paciencia, ¿sí? Y paciencia es tener conocimiento. El conocimiento, querido hermano, es la materia prima que se convierte en paz. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Mientras más te involucras en los estudios bíblicos, mientras más lees tu Biblia y mientras más vienes cada domingo al culto, eso, querido hermano, te da conocimiento. Alguna vez una persona me dijo: es que pastor, usted sabe mucho. No, le digo, no es que yo sepa mucho. Lo que pasa es que tú sabes menos. Pero te voy a decir, a pesar de todo el tiempo que yo tengo como pastor, solamente hay una diferencia de 8 días de lo que yo sé y lo que tú vas a saber. De aquí al siguiente domingo, tú ya sabes lo que yo sé porque ya te lo estoy mostrando el día de hoy. Yo lo estudié, pero te lo estoy dando. Así que ya tú y yo, después de este culto, vamos a tener el mismo conocimiento. Ese es el punto. Que finalmente Dios acomoda todas las cosas para que tú tengas el conocimiento y ese conocimiento te dé paz para poder ejercer ese fruto que el Espíritu Santo nos da y que dentro de ese fruto está la paciencia. Así que una de las cosas que determinan qué tanto conocimiento tienes es la virtud de tu paciencia. Por eso yo te he preguntado qué tan paciente eres. Paciencia es lo que el Señor nos quiere dar como parte de ese fruto del Espíritu Santo. Dice la Escritura que Él nos revela a Dios, ¿sí? Finalmente tú tienes algo que no tienen los demás, tienes al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te da a conocer quién es Dios. Ese es el punto importante. La persona que no lo tiene, no tiene ese conocimiento.
porque el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas y nos va a guiar a toda verdad. Como resultado de que ese Espíritu Santo vive aquí, en mí, y me revela que yo tengo una relación personal con Dios. Ese es el punto importante. Ese Espíritu Santo me revela que yo conozco a Cristo, me revela que yo conozco sus promesas, y yo sé quién ha prometido, y ese que ha prometido también sé que va a cumplir cada una de sus promesas. Y ese conocimiento me permite en cualquier circunstancia de mi vida estar en paz. ¿Qué tanta paz tienes tú, querido hermano, esta mañana? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Hay paciencia en tu corazón? Porque te quiero decir, lo peor que le puede pasar a una persona es morirse. Y nosotros sabemos que morirse no es nada. Porque morirse es pasar para el lado de allá, a donde no hay enfermedad, no hay sufrimiento, no hay problemas por toda la eternidad. Es abandonar este mundo caído para irnos a nuestra casa. Tenemos que entender tú y yo que aquí solo somos peregrinos. Y eso que yo sé y eso que tú sabes es lo que nos debe de dar paciencia. Eso es lo que nos debe de dar paz, inclusive con la muerte de un ser querido. Porque es bueno llorar, es bueno sufrir por un momento por esa separación temporal. Que te quede bien claro, temporal. Si esa persona es creyente y si esa persona recibió a Cristo, la vas a volver a ver. Y ese conocimiento me da esperanza y me da paciencia para poder esperar. Así que ¿cuánta paciencia tienes tú? Fíjate bien, posiblemente tú te encuentres en una situación difícil en tu vida por dos razones. Una razón puede ser porque tomaste una pésima decisión, una muy mala decisión y te metiste en un terrible problema. Pero aún estando en esa circunstancia que tú estás viviendo en este momento, Dios ha estado contigo. Y como ha estado contigo, te va a llevar a una situación de victoria. La segunda situación puede ser porque el Señor está probando tu fe y tú sientes que tienes un grave problema. Pero aún en medio de esa circunstancia que Dios está probando en ti, Dios está contigo en todo momento y te va a llevar a una situación de victoria. Así que en cualquiera de las dos hay victoria. Y eso es lo que tenemos que entender. Tu salud, tu economía, tu situación están en manos de alguien que prometió estar contigo en cualquier circunstancia de tu vida. Por eso es que el mundo, las personas que están afuera están angustiadas, pero tú estás con paz, porque conoces y sabes a dónde va todo esto. Cada uno de nosotros, yo les dije, finalmente, si tú votas por un partido, votas por otro partido, no voy a hablar de política, simple y sencillamente te quiero decir que tanto el que vota por uno esté equivocado como el que vota por el otro esté equivocado. Nadie tiene la razón. Porque finalmente Dios tiene un plan para el mundo y ese plan no va a cambiar. Y podemos entender es que si hubiera sido el otro, no, finalmente no es así. La palabra de Dios nos revela que vendrán tiempos difíciles, tiempos complicados, y ya los estamos viviendo, estamos en las señales de los últimos tiempos. Sabemos qué va a pasar con el mundo, pero yo sé que mi Redentor vive y que tendrá de mí misericordia y que Él me sostendrá con la diestra de su justicia y por amor de su nombre no me va a dejar caer. Me va a dar paz, porque yo le conozco. Y cada vez que lo conozco más,
le amo más. Y ese amor recíproco me hace estar tranquilo en cualquier situación que esté viviendo en mi vida, por difícil que sea. El Señor Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Acompáñame al Salmo 27:14. Salmo 27:14. ¿Ya lo tienes? Ve nada más qué hermoso pasaje. Dice el Salmo 27:14: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos que tener continuamente. La paciencia es un atributo esencial para poder experimentar, queridos hermanos, lo mejor de Dios. Paciencia es la voluntad para esperar. Te comparto 4 requisitos para la paciencia. Ahí se los puse para que los puedan tener a la vista. El primero de ellos es tener fe en Dios. Dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitas tener fe, hermano, porque si no tienes fe, realmente no tienes nada. Número 2, discernimiento del tiempo de Dios. ¿Quién te lo va a dar? Te lo va a dar el Espíritu Santo que mora dentro de ti. Dice la palabra de Dios que tú y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tengo la mente de Cristo? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en mí. Número 3, valentía para obedecer a Dios. Porque hay veces, hermanos, que nosotros queremos ayudarle a Dios y Dios no necesita tu ayuda. Dios se basta a sí mismo. Lo único que tú tienes que hacer es ser paciente, como el agricultor que está esperando ese momento en el cual la semilla va a germinar. Paz y ciencia. Conocimiento da paz. Y 4, determinación para esperar. Tienes tú que estar determinado para saber cómo esperar. Para 2 cosas. Para saber el tiempo de Dios. Y podemos tener ejemplos. El patriarca Abraham no supo esperar el tiempo. Escuchó la voz de su esposa. Y si él hizo eso, pues ¿dónde estamos nosotros? También tú y yo nos podemos equivocar, pero hay algo que no tenía Abraham y que tú sí tienes: este conocimiento. Por esa razón, hermanos, no tenemos pretextos. Tenemos que ser pacientes. Y la otra cosa, cuando tú tienes esa paciencia, vas a poder ver a Dios actuar en tu vida, sea cual sea la circunstancia que tú estés viviendo. Cierra tus ojos un momento. Tal vez le quieras decir al Señor: Señor, hoy conocí que lo que me falta es que debo conocer a mi cónyuge, y a mí tal vez nos falte paciencia. Nos falta conocer que podemos actuar de otra manera. Nos falta conocer lo que no nos hace bien. Conocer lo que sí nos hace bien como familia. Nos falta entender y conocer cosas que nos den paz. Tal vez nos falta conocer a un Dios que sustenta todo y que nos sacará adelante de cualquier circunstancia. Mis hijos no es que sean impacientes, es que les falta conocer que las cosas tienen un momento y un tiempo, y yo les voy a ayudar a aprender eso. Un conocimiento que nos da paz. Esa es nuestra definición de paciencia.
Cada palabra que recibo tiene que tener la capacidad de darme a conocer las promesas y al dador de las promesas. Y esas buenas promesas dadas por el que promete, el Dios único e infalible, me dará la capacidad de soportar, no resignadamente, sino esperanzada y alegremente. Señor, que sea tu paz basada en el conocimiento tuyo, nuestra definición personal y real de la virtud de la paciencia que el Espíritu debe producir en nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder tener fe, para poder entender qué es lo que tú quieres de nuestras vidas. Danos ese discernimiento a través de tu Espíritu Santo para poder conocer tu tiempo, Señor, no el nuestro. Pero también, Señor, fortalécenos y danos valentía para poderte obedecer en todo lo que tú nos mandas. Danos determinación para saber esperar, pero sobre todo para poder saber cuáles son tus tiempos, Señor, para verte a ti actuar, porque sabemos que tus promesas son en el sí y en el amén, y eso nos da paz. Ayúdanos a saber elegir lo mejor, y hoy entendemos que lo mejor es elegir paciencia. Gracias, Padre, por tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén.